Bienvenidos y bienvenidas a Experiencias en Psicoterapia Breve Estratégica. Estamos en directo desde la página del Facebook del Centro de Terapia Breve Estratégica en español. Soy María Martín de Pozzolo, la coordinadora en España del Centro de Terapia Estratégica, y hoy tenemos con nosotros a Marina Taralli. Marina, es un placer tenerte aquí. Es un placer para mí también. Hola María, ¿Qué hola a tal? todos. ¿Cuánto tiempo, no? Sin vernos. Hace tiempo, sí, mucho tiempo. Que hoy nos hablará desde Milán y abordará el tema de la adolescencia. Estoy segura que será un tema interesante, ¿no?, para todas las personas que nos puedan ver, que intervengan con los adolescentes, con las familias o inclusive familiares que tengan algunos hijos adolescentes que puedan serle útil esta entrevista. Empiezan a saludarnos, Marina, y me gustaría quitar unos minutitos para poder, ¿no?, igualmente dar la bienvenida a las personas que nos acompañan cada jueves. Entre ellos, por ejemplo, los tenemos a Norman, a Saroy, a Ángela. Muchas gracias, como siempre, por estar aquí, por seguirnos y acompañarnos. Y os explico nuevamente cómo será la fórmula de la entrevista, en la que primeramente Marina nos responderá a las preguntas y después, como siempre, seréis vosotros quien podáis preguntarle y hacerlo durante la charla, que pues os puedan surgir preguntas, curiosidades que podáis escribir que luego rescatamos, o en el momento, ¿no?, que se dé el paso a las preguntas. Continúan saludándonos, por ejemplo, está Estefano esta noche también con nosotros, Cristina, Jessica, Marina. Mientras que los demás se van conectando, me gustaría poder brevemente hacer un repaso por toda tu trayectoria profesional, para que así puedan conocerte, y las personas que ya te conozcan también puedan saberlo. Pues Marina es psicóloga y psicoterapeuta oficial e investigadora del Centro de Terapia Estratégica, además docente del máster en psicoterapia estratégica en Italia y España, y tiene una amplia experiencia en el trabajo con adolescentes y dependencias. Ha colaborado además en publicaciones como Uso y abuso de sustancias, Cómo dejar de fumar y Ayudar a los padres a ayudar a los hijos. Trabaja en Milán y ha trabajado también en Génova, me contaba Marina, en una larga experiencia tanto con adolescentes, familias y adultos. Marina, me gustaría poder comenzar. Claro. El argumento, ¿no?, implica muchos matices, ¿no?, trabajar con los adolescentes, y la primera, ¿no?, curiosidad o la primera pregunta que me gustaría poder realizarte es: cuando hablamos de adolescentes, ¿cuáles serían estas dificultades que tienen que enfrentarse, ¿no?, en este momento vital para ellos, que es una fase tan importante? Muy bien, me parece muy bien esta pregunta, María, porque empezar a hablar de dificultades es una manera buena para introducir el tema de los problemas de la adolescencia, ¿no? Nos acordamos que Paul Watzlawick decía que si los problemas surgen es porque se ha tratado una dificultad de una forma equivocada. Por lo tanto, la adolescencia es esa fase de la vida en la que la naturaleza nos predispone a pasar de ser niños a ser adultos, autónomos e independientes, y podríamos decir que el adolescente está en la fase en la que Bruco se haría crisálide para luego salir mariposa. Y sabemos que es una fase que empieza a los 14 años, que se termina a los 25, aunque en nuestra práctica clínica vemos que hay adolescentes de 35 años o más. Cierto. Pero decíamos que la naturaleza nos predispone el adolescente con unos desafíos importantes, unas dificultades que son tanto fisiológicas como cognitivas, como emocionales, y pero sirven, ¿no? Sirven. Es decir, como si habláramos de un velero que para llegar a su meta tiene que salir de las aguas tranquilas y protegidas de una bahía para enfrentar la mar abierta con todas tus tempestades. Y entonces, las primeras tempestades que tiene que
enfrentarse el adolescente es el cambio fisiológico, el cambio en el cuerpo que provoca tanto sensaciones positivas como también sensaciones perturbadoras. Las hormonas hacen que el cuerpo se vaya asemejando al del adulto, pero esas sensaciones que pueden ser tanto perturbadoras como placenteras pueden crear problemas, pues, dificultades y sobre todo un cambio en la relación tanto con los coetáneos como con los adultos. Pensemos, por ejemplo, a una chica de 14 años con un cuerpo ya de mujer muy atractivo que tiene que enfrentarse con las miradas de los adultos. Y las hormonas también producen esas pulsiones sexuales que podrían ser un buen motor, ¿no? Para salir a enfrentar el mundo y aprender a relacionarse con el otro, aprender habilidades sociales nuevas, encontrar grupos en los que reconocerse o ser reconocidos y que lleguen a ser incluso más atractivos que la propia familia. Pero también puede ser esta una dificultad, en el sentido que puedo sentirme un pez entre gaviotas o una gaviota entre peces. Y sobre todo cambia la relación con los padres. Y esto es un aspecto, yo creo, muy importante, en el sentido que la curva relacional normal entre padres, de relación entre padres e hijos, el niño pasa de una fase en la que adora a sus padres, los ve como superhéroes, a una segunda fase, que es la fase del adolescente, que es verlo con todos sus defectos, con todas sus incoherencias, con todas sus dificultades. Y por lo tanto, luchar contra ello, porque no lo acepta, no lo soporta. Y esto, en este contexto también se encuentra el conflicto generacional, ¿no? Los padres pueden, o por lo menos el hijo puede no reconocerse en lo que los padres proponen o dicen, o cómo actúan. Por ejemplo, los padres podrían estar muy preocupados, muy centrados en actuar la parte del deber, mientras el joven, el adolescente, está muy centrado en el placer, ¿no? Y por lo tanto evitar las responsabilidades. De ahí que hay cambios también de conducta, la rebeldía, la lucha contra las reglas, la tendencia a la transgresión, son parte integrante de esta etapa que también tiene su funcionalidad. Es funcional que también suceda esto porque esto sirve para encontrar su propia forma de actuar, su propia forma de relacionarse, de su propia personalidad. Y también tengamos a mente que hay también un cambio en la intensidad de la emoción, en el sentido de que dolor, rabia, miedo, placer, todas nuestras emociones de base en esta etapa de la vida se viven con mucha intensidad. Y por lo tanto tenemos los grandes enamoramientos, las grandes decepciones, grandes desilusiones. Y en último, pero no menos importantes, tenemos también a cambios cognitivos. Con el desarrollo del pensamiento hipotético deductivo y cierta tendencia también a la utopía, a la idealización, a cierta idea de cómo el mundo debería ser, es la época, por cierto, de los grandes ideales. En todo este magma de dificultades y de sensaciones, tiene que también surgir el objetivo de la vida del joven. O sea, quiero decir, ¿quién quiere ser? ¿Cuál es su meta? ¿Qué objetivos quiere realizar en su vida? Pues pensemos que todos estos cambios, estos desafíos, crean una gran sensación de inseguridad.
Entonces, la manera en cómo enfrentará esa inseguridad tanto la familia y el entorno como el joven puede convertir la dificultad en un problema. Mm. Entonces, recordemos también que desde nuestra perspectiva estratégica, los problemas se construyen a través de nuestros intentos de solución que si no funcionan complican aún más eh, El- y, y Ujú. aumentan la dificultad y los problemas, ¿no? Entonces, nos has hablado de todas estas dificultades, ¿no?, que aparecen en esta etapa evolutiva, ¿no?, del ciclo de la vida de los adolescentes, pero ahora decías, ¿no?, que hay veces que estas dificultades, como, ¿no?, bien sabemos desde el modelo, se pueden convertir en problemas. ¿Cuáles serían los problemas que pueden surgir en la adolescencia, Marina? Bien, tengamos en cuenta que en la adolescencia hay el exordio, el empezar de muchas psicopatologías importantes, ¿no? Por ejemplo, pensemos a la anorexia y otros trastornos alimentarios, el trastorno borderline de personalidad, el trastorno obsesivo compulsivo, la psicosis, las dependencias de drogas, para citar algunos. Ujú. Pero también hay problemas que aparentemente son menos graves, que afectan inicialmente solo algunas de las áreas de la vida del joven, aunque luego a largo plazo pueden llegar a ser realmente invalidantes. Vale. Me refiero, por ejemplo, a problemas en el área relacional. Ujú. Pensemos a aquellos chicos que no consiguen desarrollar esas habilidades sociales que les permitan, por ejemplo, entrar a ser parte de un grupo y por eso se sienten aislados o rechazados. O como ocurre frecuentemente, adolescentes que tienen problemas de conducta con los padres, que no respetan la jerarquía, que son excesivamente rebeldes, que suspenden el curso, que no aceptan reglas, usan drogas, no se asumen la responsabilidad de su propia vida. Vale. O, por ejemplo, al contrario, tenemos a chicas que, por ejemplo, son muy buenas en la escuela, su performance escolar es excelente y nunca han tenido problemas y de pronto fallan en alguna asignatura o en algún examen importante y no aceptan el error, ¿no?, como parte integrante de su experiencia de aprendizaje. Y entonces empiezan, por ejemplo, a estudiar cada vez más, pero ya sin confiar en sus capacidades, ¿no? Y entonces desarrollan un círculo vicioso de inseguridad y de fracaso escolar. Ujú. Por ejemplo, pensemos a los problemas en la relación con los padres, ¿no? Este, por cierto, es un problema que seguimos encontrando también en nuestra práctica clínica en jóvenes adultos que ya han cumplido su recorrido de ser autónomos, independientes económicamente y de forma viven ya solo, pero no han conseguido pasar a la otra etapa de esa relación entre padres e hijos que decíamos antes, que es la etapa del adulto, que significa el aceptar que los padres tengan humanas miserias y no luchar para cambiarlas, sino aceptarlos por como son y seguir Claro. queriéndoles por como son, ¿no? Y entonces, por lo tanto, no haber conseguido esta etapa mm, los ponen en una condición de seguir teniendo una relación conflictual que incide en la calidad de su vida y muchas veces en la toma de decisiones importantes. Siguen metidos ahí emocionalmente y con la cabeza. O pensemos también a problemas sexuales.
Por ejemplo, la joven de 20 años que tiene miedo a la penetración o que vive la sexualidad solo en el web, Ujú. jóvenes que así no se exponen al riesgo del rechazo, del juicio, del rechazo. Otro problema es, por ejemplo, conectado con eso, es el exceso de sociabilidad virtual, ¿m? Que es un problema muy extendido y muy actual. Este exceso aumenta la necesidad de ser siempre aceptados y esto hace aumentar el sentido de soledad, de que en cierta época como incierta como hoy es común encontrar en los adolescentes. Vale. Y me decías, están las dificultades, están estos problemas y en este contexto, ¿no? Entre dificultad y problema, ¿cuáles serían las soluciones intentadas que finalmente convierten, ¿no? Una dificultad en un problema en esta época, en la adolescencia? Bueno, por un lado tenemos los intentos de solución familiares. Pensemos, por ejemplo, a una familia que tenga como una creencia de fondo, de base, que el hijo es frágil, ¿no? Y por lo tanto hay que protegerle porque la vida está llena de peligros, de obstáculos y hay que facilitarla en todo lo que se pueda. Y, por ejemplo, pongamos ante una dificultad relacional del hijo, se moverá en ese sentido, aumentando aún más ese estilo de conducta y, por ejemplo, quitándole más obstáculos aún, protegiéndole aún más, por ejemplo, cambiándole de escuela para que tenga compañeros más amables. Por otro lado, tenemos los intentos de solución del joven, que en el mismo caso en que hablamos de su inseguridad en la relación, por el temor de ser rechazado, empezar a evitar cualquier forma de contacto, construyendo de esta forma una profecía que se autorrealiza. Pero pongamos otro ejemplo. Pensemos a una familia que actúa según la creencia que los hijos tengan los mismos derechos y las mismos, estén al mismo nivel de los padres y que la relación entre padres e hijos, por lo tanto, se deba llevar de esa forma, ¿no? En que todo se comparte, todo se dialoga, todo se discute. Y el hijo, por ejemplo, tenga problemas de conductas, de rebeldía, que sea incluso violento con los padres, ¿no? Y los padres, si tienen esa creencia rígida, seguirán intentando hacer lo mismo, ¿no? Hablar con él, intentar hacerle razonar, explicándole, como mucho dándole un sermón, pero el hijo a lo mejor entenderá en algún momento, le parecerá entender, pero acabará actuando de la misma forma, ¿no? E incluso podría llegar a ser más rebelde y más violento aún. Claro, vale. Para hacer, Sí, perdona. no, esto para hacer algunos ejemplos, ¿no? Claro, De cómo se pueden crear los intentos de solución. de solución tanto de una parte como de otra. Como de otra. Y por ejemplo, ¿cómo se podría intervenir estratégicamente en alguno de estos ejemplos que nos has comentado? ¿Podrías ponernos algún ejemplo? Vale. Pues tengamos en cuenta que en la mayoría de los casos hay que hacer una intervención que sea a la vez sistémica e individual. Esto porque el primer paso es bloquear los intentos de solución actuado por la familia por un lado y por el hijo del otro lado. Esto lo tenemos que hacer sin culpabilizar a los padres, sino convirtiéndoles en coterapeutas. Vale. Y entonces la primera sesión es muy importante para establecer ese contacto significativo, tanto con los padres como con el joven,
Y entonces en la primera sesión tenemos que construir una alianza terapéutica con ambos. Entonces, por un lado, tendremos que analizar cuáles son los intentos de solución del problema que han llevado los padres hasta ese momento, ver cuáles pueden haber funcionado y cuáles han complicado. Y lo hacemos con la ayuda de un mapa. Yo diría, lo llamaría así, pues cuando la forma de actuar de una familia se vuelve rígida, podemos hablar de un modelo familiar. En la investigación e intervención llevada a cabo por el Centro de Terapia Estratégica alrededor del año 2000, se evidenciaron 6 modelos que ahora nos sirven como un mapa para que sirve como un mapa, un reductor de complejidad para saber cómo bloquear los intentos de solución. Ok, entonces antes hice un ejemplo citando los ejemplos de antes, he hablado indirectamente del modelo sobreprotector y después del modelo democrático permisivo, pero también hay otros modelos que son el sacrificante, el delegante, el intermitente, el autoritario, que aunque este último se da cada vez menos. Entonces, tendremos que trabajar con la ayuda de este mapa y de estos modelos en la creencia, con la creencia que los padres, que sustenta el modelo, para hacer sentir a los padres que si siguen de esa manera, el problema no solo se solucionará, sino que empeorará. Claro. Y por otro lado, tendremos que analizar con el hijo si es un problema que él reconoce y por el que pide ayuda. ¿Cuáles han sido los intentos de solución para poder de esta forma introducir una pequeña leva, un pequeño cambio que llega a producir otros cambios y que como una bola de nieve que empieza a rodar, sino a llegar a ser una avalancha imparable. Okay. Vale. Y entonces te pregunto, ¿no, Marina, por curiosidad, ¿cuál sería la manera correcta entonces de poder enfrentar las dificultades del adolescente, tanto para los padres como para el adolescente mismo? Bien, el rol más eficaz de los padres con los hijos sería asumir ante todo una posición jerárquica, ¿no? Porque muchas veces vemos que los padres se ponen al mismo nivel. Entonces, una posición jerárquica quiere decir poder ser un guía, un educador, o si se prefiere, un coach. Y desde esta posición, los padres deberían, en esta época de la vida, hacer un paso hacia atrás y dejar que el hijo experimente decepciones, frustraciones, dolores y esfuerzos que son inevitables para que, superándolos, pueda construir una sana autoestima. Pues los padres mismos pueden proporcionar graduales dificultades y sostener que el hijo tome la responsabilidad de su vida, eligiendo su camino. Y porque recordando las palabras de un filósofo, Abard, que decía, si los padres hacen demasiado para sus hijos, los hijos harán demasiado poco para sí mismos. Y por otro lado, los hijos deben aceptar que se puede salir de la inseguridad solo enfrentando esas dificultades, aceptando el error, aceptando de caer y levantarse, aceptando de sufrir para conseguir sus objetivos y tomar la responsabilidad de su vida. Claro. Es decir, atravesar ese mar en la tempestad siguiendo la ruta hacia la meta, pero con las manos bien apretadas en el timón. Ok. Bueno, quiero añadir también que en esta época de pandemia
hablábamos de esto con el profesor justo en el seminario, donde los jóvenes están aislados de su compañero porque están virtualmente con ellos, pero están lejos de ellos, puede aparecer también un sentimiento de soledad. Y es aún más importante en este momento centrarse en objetivos concretos de cómo mejorarse a sí mismo y de alguna forma participar en las actividades prácticas también de la familia, que pueden ser pequeñas responsabilidades, pero que pueden ayudar a centrarse en la realidad y aumentar a su autoestima. Vale. Sí, este punto importantísimo, ¿no? Como comentaba el otro día el profesor, más en los momentos en los que estamos viviendo ahora que... Vale, Marina, con lo cual decías que es importante poder tanto intervenir con los adolescentes como igualmente ¿no? intervenir con la familia. Entiendo que aquí esto es ¿no? un trabajo que se tiene que hacer en conjunto para poder finalmente ¿no? ayudar al adolescente cuando se encuentra ante una problemática. Claro, claro. Bueno, luego habrá situaciones en que la familia pide ayuda mientras el hijo no quiere enfrentarse con el problema. Entonces, serán esos casos en que haremos una terapia indirecta, ¿no? Directamente ayudaremos a los padres a ayudar a los hijos. En esa posición de coterapeutas, ellos pueden hacer mucho para conseguir que el hijo salga de sus problemas o por lo menos que pida ayuda. Vale. Vale, Marina, pues ahora comenzamos con las preguntas ¿no? del público que empezarán ¿no? a llegar poquito a poco. Mientras tenía dos preguntas que sabes que siempre hay personas que nos escriben para anticiparse ¿no? A la entrevista porque por diferentes motivos no puedan no verla y luego al poder verla al día siguiente, en días posteriores, puedan escucharla. Y una de ellas es referida por Elena, que no sentía curiosidad, es una alumna, sentía curiosidad si... cuando trabajas igualmente, ¿no? Tanto sabemos que el modelo estratégico es importantísimo, está otro elemento de la comunicación. Sí, evidentemente a la hora de trabajar con adolescentes, inclusive con los padres, ¿no? De estos adolescentes, la comunicación que se utiliza es la misma o de alguna manera la adaptamos y de qué manera la podemos adaptar. Bien, pues desde el punto de vista, sabes que nosotros trabajamos tanto como la comunicación, la relación, la estrategia, son los tres elementos importantes. Entonces, desde el punto de vista relacional, yo creo que es importante antes de la comunicación hablar de esto porque yo creo que el terapeuta debe saber danzar entre el ser acogedor por un lado y por otro lado saber ponerse en un rol técnico de quien tiene que guiar hacia la solución. Por lo tanto, debe ser al mismo tiempo saber ponerse en una posición one-up cuando eso lo requiera. Entonces, la comunicación tiene que ser ambivalente. Si por un lado reconocemos, por ejemplo, con los padres, que todo lo que han hecho para el bien, ha sido para el bien del hijo y con las mejores intenciones, pero por otro lado tendremos que añadir que con las mejores intenciones se crean los peores efectos. Y entonces jugaremos con esta ambivalencia. Podemos emplear técnicas comunicativas como el diálogo estratégico para que podemos ponernos desde sus perspectivas y luego añadir algo diferente que cambie la percepción para que acepten actuar de forma totalmente distinta de lo que hemos hecho hasta ahora. Por lo tanto, utilizaremos todas las técnicas de comunicación hipnótica, analógica. Por ejemplo, a los padres que han hecho todo lo posible, han dado todo lo posible al hijo,
sin que se lo mereciera, utilizando un lenguaje analógico, les haremos sentir que todo eso, lo que ha hecho en ese momento ha perjudicado al joven, diciéndole, bueno, hasta ahora habéis lanzado jades y en cambio habéis obtenido ladrillos. Y continuaremos, por ejemplo, diciendo que los antiguos chinos decían, para obtener jades hay que lanzar ladrillos. Y con el hijo, por ejemplo, por otro lado, tendremos que buscar un objetivo con el que trabajar. Seguiremos también con una comunicación ambivalente que nos permita ponernos una posición de guía, de experto, que le pueda sacar del pantano en el que se ha metido, y emplearemos todas las técnicas comunicativas analógicas que nos puedan ayudar, como las prescripciones, la reestructuración, las preguntas performativas, las paráfrasis. Y bueno, yo creo que sin entrar mucho en los detalles. Claro, entiendo que luego cada caso tiene su peculiaridad, ¿no? En un momento determinado, que igualmente se adapta al adolescente, ¿no? O a la familia. Pues por supuesto, por supuesto. Todas nuestras intervenciones están, por un lado, son protocolos que se utilizan y por el otro tienen que ser cosida a medida para cada persona y cada familia. Cierto. Vale. Luego, por otra parte, Marina José Antonio pregunta si se podría aplicar la intervención, ¿no? La terapia breve estratégica cuando hablamos de un consumo de drogas. Sí, bueno, yo he trabajado mucho con esto y no es fácil trabajar con el consumo de droga porque hay distintos niveles de consumo de drogas. Claro. En el sentido que es fácil trabajar con un adolescente joven que ha empezado, por ejemplo, a abusar de cannabis o incluso con una dependencia de cannabis, pero que todavía tiene recursos, todavía tiene su vida que funciona suficientemente. Y por otro lado, es más difícil trabajar con personas que tienen una dependencia grave de heroína, de cocaína. Y en ese caso cambiará mucho, ¿no? Pero sí se puede hacer. Yo sigo trabajando con este tipo de problemas. Hay veces, por ejemplo, que es suficiente ponerse en la fase en la parte, como decir, del experto, que no con un joven que, por ejemplo, utiliza cannabis de vez en cuando, sin hacer la parte del que niega esa posibilidad y que la demoniza, sino que acepta que incluso que hay drogas drogas legales más nocivas, como el abuso de alcohol, pero al mismo tiempo le explica que, por ejemplo, la cannabis ya no es una droga tan ligera, ¿no? como ellos piensan. Que ha sido modificada genéticamente, que puede provocar incluso psicosis en los más jóvenes y que, aunque sea un uso saltuario, puede afectar a la memoria, puede afectar al estudio. Y, por ejemplo, si estamos trabajando con una persona que tiene algún problema de eso, por ejemplo, con los exámenes, con el estudio, con la escuela, porque ha tenido un bloqueo, por ejemplo, explicarle eso es muchas veces suficiente a que piense de forma distinta, ¿no? Claro. Y entonces es una forma de comunicar con él que al mismo tiempo aceptar su percepción de que los adultos hacen cosas peores y al mismo tiempo introducir algo que les permita ver desde otra perspectiva
ese consumo que pueda llegar a ser efectivamente peligroso. Vale. También trabajo con personas que salen de una dependencia muy fuerte de cocaína, pero en ese caso, por ejemplo, la desintoxicación en una comunidad ha sido hecha en precedencia, ¿no? Porque trabajar con una persona intoxicada por cocaína y pensar que sea suficiente si no deja el contexto con el que ha crecido y en el que consuma, es una utopía. Claro. Entonces, aceptar de trabajar, por ejemplo, con personas que tienen más de 30 años y que han tenido toda la vida ese tipo de problema, pero han aceptado desintoxicarse en una comunidad, luego el trabajo que se hace con ellos es hacerle recuperar todas esas habilidades que en la vida de toxicómanos no han desarrollado. Claro. Por ejemplo, la capacidad de de gestionar la propia rabia, de no ser violentos, de tener un objetivo, de mejorarse, mejorar las relaciones. Entonces, en ese caso, también podemos trabajar muy bien con, el, con Con nuestro el modelo. modelo. Vale. Por otra parte, ¿no? Te comento que Glenda pregunta, una situación muy común, sobre todo más en Latinoamérica, ¿no? Es proteger y vivir con los hijos mucho más allá de la adolescencia. Creo que esto se extiende no solamente, ¿no? Es algo casi universal, podríamos decir. Sí. Razón por la que estos se comportan como adolescentes tardíos. En casos como estos, ¿el trabajo principal se centraría más en los padres y sus creencias o más en estos adolescentes tardíos? Bueno, esos adolescentes tardíos se tiene que trabajar con ellos porque a menos que los padres no compliquen mucho con su actitud, pero creo que es suficiente. Si hablamos de personas que tienen 30 años, 35 años o incluso menos, pero que de alguna forma ya son autónomos, como decía antes, sí se puede trabajar con ellos directamente, porque suelen ser ellos que piden ayuda por alguna problemática, que puede ser relacional, que puede ser sexual, que puede ser emocional. Ujú. Por otro lado, si tenemos un hijo que es tan dependiente, tan problemático a los 35 años para los padres, yo creo que ya podemos hablar de un trastorno de personalidad y por lo tanto sí puede que influye lo que los padres hagan y por lo tanto eh, sería útil poder trabajar con ellos también. Claro. Vale. Aunque el trabajo más importante se hará será el trabajo individual. Ujú. Con la persona, ¿no? Con el adolescente tardío, entiendo. Claro, con la Bien, persona. en concreto. Por otra parte, luego, Fernando tiene la curiosidad de saber cómo poder hacer para devolverle la responsabilidad a un adolescente rebelde o incluso a un adicto que no quiere ayuda. Ujú. Bueno, pues tengamos en cuenta que un adicto que no quiere ayuda tiene siempre la complicidad de los padres, porque, porque de alguna forma los padres le permiten seguir haciendo ese abuso, porque solemos descubrir que al final, como no trabaja o no consigue ser autónomo, ellos siguen proporcionándole dinero, habitación, comida. Un Y hotel, ¿no? Casi. claro, y entonces de alguna forma hay que trabajar con ellos para que paren eso. Luego sí, la persona que tiene ese problema
tiene una dependencia tan grande, tan grave, que no pueda alejarse de la sustancia. Por ejemplo, pensemos a un cocainómane que tiene un craving muy, muy fuerte, y el solo hecho de pasar en algunos lugares de la zona en la que vive, tiene inmediatamente flashback, tiene inmediatamente ganas de buscar la sustancia. Pues en ese caso es necesario alejarle de esa situación, porque no se consigue que él pueda alejarse por sí mismo. Claro. Perdóname, me he perdido la primera parte. ¿Cómo poder hacer igualmente cuando hay un adolescente rebelde para devolverle la responsabilidad? Pues ahí pues retornamos al tema de los modelos, ¿no? Normalmente si hay un adolescente tan rebelde, debemos pensar que podría, por ejemplo, haber un modelo familiar democrático permisivo, o, por ejemplo, sacrificante. Y por lo tanto es necesario primero trabajar en la creencia de los padres para que empiecen a actuar de forma distinta. Claro. Porque trabajar directamente con un adolescente rebelde que probablemente no reconoce su problema y vive muy bien así, sería muy, muy difícil, ¿no? Entonces es necesario primero que interrumpir esos intentos de solución que hace que el hijo no se responsabilice. Por ejemplo, si indagamos en lo que hace la familia, podemos ver que a la rebeldía no hay ninguna consecuencia práctica, ¿no? De lo que si el hijo actúa de una forma no correcta, puede haber muchas discusiones, mucho conflicto, pero al final todo se queda igual, ¿no? El hijo sigue teniendo el dinero para su móvil, sigue teniendo la posibilidad de salir, sigue teniendo el dinero para su coche, y a lo mejor incluso se le promete que si deja de hacer eso obtendrá beneficios, pero al final se le da los beneficios antes de que él se los merezca. Y por lo tanto vemos que antes que pensar cosas raras hay que pensar en bloquear todo esto, ¿no? Claro. Y hacer que los padres se pongan de una forma más autoritaria, si se puede, con autoridad. Más firmes. Más firmes, si puede, si podemos conseguir eso, o incluso que de alguna forma se rindan, descalificándole de alguna forma en su conducta, como una comunicación estratégica a la que se entrenarán para que ellos digan al hijo, pues no podemos hacer nada contigo, no nos queda más remedio que aceptar que no seas el hijo que nosotros queríamos que fuera, por ejemplo. Claro. Pero hay que evaluar cada caso, ¿no? No hay receta que funcione con todos, ¿no? Primero siempre hay que identificar bien los intentos de solución, los que han funcionado, que a lo mejor sí han aplicado algo que funciona, pero no lo han hecho de una forma suficientemente constante para que puedan tener resultados, o incluso bloquear esos intentos de solución que sabemos disfuncionales. En ese caso, por ejemplo, no tener una jerarquía, como decíamos antes. Vale. Gracias, Marina. Por otra parte, continúo, ¿no?, con las preguntas del público que nos está viendo. Lilian hace la siguiente aportación.
la adolescencia es una etapa de cuestionamiento, especialmente con la figura de autoridad, como por ejemplo ahora hacía referencia que viene al caso, ¿no? Casi con lo que, enlazando lo que estabas diciendo, especialmente con los padres, por lo que es importante la predisposición a la comunicación y al abordaje terapéutico. ¿Cómo sería el abordaje en el caso de violencia intrafamiliar, sea verbal que física? Bueno, ¿estamos hablando de violencia del hijo hacia los padres o de los padres hacia el hijo? No he entendido bien. Entiendo que la pregunta es de los hijos hacia los padres. Vale, bueno. Mm. Pues, como decía, primero tenemos que valorar evaluar qué es lo que están haciendo efectivamente los padres para que esa conducta termine o que se mantenga. ¿No? Ujú. Pero supongamos que esos padres no tengan la fuerza para, por ejemplo, contener al hijo, y en la mayoría de los casos en esas situaciones así, pues lo que pueden hacer es, por ejemplo, llamar a la policía cuando él hace esa conducta Ujú. o, por ejemplo, alejarse ellos de la habitación. Lo importante es descalificar esa conducta. O sea, yo no admito eso, ¿no? Por lo tanto, si tú quieres violento, yo no sigo con ese juego, ¿no? Sabemos que para ser víctimas y para ser, eh, ahora no me sale la palabra en español, No me aguzzini, salía nada, sí. ¿eh? Víctima y verdugo, víctima y Eso, verdugo. verdugo, para, si uno de los dos deja de jugar, ya no hay juego, ¿no? Sí. Por lo tanto, hay que, ante todo, evitar de quedarse en esa situación y dejarse pegar, por ejemplo, por el hijo, ¿no? Ujú. Entonces, hay veces que para que los padres puedan actuar eso, hace falta varias sesiones porque aunque padezcan mucho esa situación, les da tanto miedo a crear problemas al hijo que no quieren llamar a la policía, no quieren dejarle por si acaso se hace daño o por si acaso da gritos y los vecinos eh, se preguntan qué es lo que pasa, ¿no? Tiene esa forma de protección a pesar de que el hijo sea violento. Cierto. Entonces hay que trabajar con ellos, ante todo para que sí se pueda conseguir esa posición de no víctima, o sea, no acepto de ser víctima y, por ejemplo, si un hijo, además de ser violento, tiene una patología psiquiátrica, ¿no? Por ejemplo, y convencerle que es adecuado en ese momento llamar Con la para ambulancia. que la ambulancia para que se lo lleven al hospital psiquiátrico, ¿no? Cierto. Y la verdad es que en el momento en que los padres empiezan a hacer eso, es suficiente que el hijo, perdón, que la vez siguiente lo amenacen de eso, ¿no? Mm. Porque cuando los padres empiezan a cumplir sus amenazas, son creíbles ya, llegan a ser creíbles y por lo tanto Mm. es suficiente decirle, mira, ahora si no dejas de gritar o no dejas de dar golpes a la puerta, yo llamo a la policía y que te lleven, ¿no? Y Claro. él se calma, Vale. ¿no? Porque no sé si he contestado suficiente. Sí, sí. Ahora, por otra parte, sigo preguntándote, ¿no? Que hay más preguntas del público. Hay algunas que nos hablan más de la parte infantil que me gustaría poder dejar al final, si da tiempo, como hoy el tema de argumentos de la adolescencia, poder responder a las que están con el argumento. Si no diera tiempo, sabéis siempre que luego podéis ¿no? escribirnos por privado para que Marina os las pueda responder. Por Claro. otra parte, Eric ¿no? Hace el siguiente apunte. En muchas ocasiones, las excepciones de la dificultad o el problema ocurre cuando
los adolescentes realizan actividades que disfrutan, ¿no? Y que incluso suelen ser talentosos. ¿Qué hacer cuando la solución intentada de los padres es castigarles prohibiendo esas actividades deportivas, artísticas, de danza? Bueno, imagino que si lo pregunta es porque sabe que no funciona eso, ¿no? Porque Claro. he sentido que los castigos funcionan hasta cierta edad, ¿no? Pero no en la edad de la adolescencia. Mm. Sabemos que funciona más responsabilizar. ¿Qué quiere decir responsabilidad? Por ejemplo, darle actividades que sean también dentro de la familia o que hagan tareas, que hagan recados, que hagan eh, cierta, en cierta medida para que entren en una fase de responsabilidad y de autoestima. Mm. Porque hay veces que si le prohibimos hacer las cosas positivas, si es algo placentero que ellos queremos, por ejemplo, corregir una conducta que de alguna forma es placentera para ellos, el hecho de que nosotros le prohibamos otra cosa placentera no es suficiente, ¿no? Por ejemplo, eh, si tenemos un hijo que pasa muchas horas jugando con la computadora, con los juegos virtuales y queremos que deje de hacer eso, no sirve decirle si no dejas eso, luego no irás a jugar al balón, ¿no? No Claro, funciona así, vale, no funciona. de acuerdo. Luego, por otra parte, Ana nos pregunta si podrías recomendar bibliografía Ujú. al respecto de este argumento de la adolescencia desde la terapia breve estratégica. Bien, yo creo que, bueno, el primero que aconsejaría es el ayudar a los padres a ayudar a los hijos, que es el libro escrito por Giorgio Nardone y el equipo del Centro de Terapia Estratégica. Y ahí se encuentra en realidad todo el ciclo de vida, pero también hay capítulo específico de sobre la adolescencia. Luego, el otro libro, un clásico, es Modelos de Familia, escrito por Giorgio Nardone, Rita Rocchi y Manuela Giannotti. Y todos estos están editados, creo, en España por Herder. Y luego, si queremos estudiar también aspectos más psicopatológicos que están conectados con la adolescencia, podemos seguramente aprovechar del libro Terapia breve a largo plazo de Nardone, Ballarino y Balbi, y luego también el libro escrito por Nardone y Giorgio Nardone y Matthew Seligman, que es el Herir, Atarse y Torturarse, o también el libro sobre la anorexia juvenil de Giorgio Nardone y Elisa Valteroni. Yo Sí, creo que, yo creo que que es es lo más las obras, ¿no?, que hablan de adolescencia dentro de la estratégica. Vale. claro. Justo, ¿no? Comentabas el libro, ¿no?, de Hartarse, Vomitar y Torturarse, y Claritza hace, ¿no?, le gustaría saber si podrías comentar cómo se abordaría las autolesiones en la adolescencia. Bien, pues las autolesiones sabemos que pueden tener distintos objetivos, es decir, tenemos antes que entender indagar si la autolesión está hecha eh, como ritual de placer o para reparar un dolor, ¿no? Y por lo tanto se actuará de forma distinta
si es uno o el otro. Por lo tanto, si para reparar a un dolor, pues tendremos que indagar cuál es ese dolor y trabajar con ello. Si es un ritual de placer, tendremos que construir un ritual, un controrritual, ¿no? No entro en lo específico porque así se tienen que leer el libro, ¿no? Exacto. Que además con todos los ejemplos que vienen, ¿no? Y la manera de abordarlo es la Claro, mejor forma de poder entender y comprender la claro. lógica. Vale. Y luego, por otra parte, por ejemplo, Sara pregunta, ¿cómo hacer para fortalecer la autoestima de los adolescentes? Bien, yo creo que un poco lo he introducido antes, pero la autoestima es algo que nosotros conquistamos, no nacemos con autoestima, por lo tanto, para conquistarla hay que superar pruebas, hay que superar dificultades, hay que caer y levantarse, porque todas las veces que yo caigo y levanto, descubro que tengo recursos. Y por lo tanto, lo único es enfrentarse con obstáculos, objetivos, y de esta forma desarrollar la autoestima. No es algo que podemos conquistar solo con palabras o solo con que nos digas que bien hacemos las cosas o siquiera decirlo a nosotros mismos. Siempre tenemos que comprobar, ¿no? Como decía Roberta en su libro, que no ha salido todavía en España, me parece, pero No, no. que habla justo de eso, hay que, sobre todo, aceptar los desafíos de la vida y enfrentarse con ello y con el escéptico dentro de nosotros que cada vez nos dice, ya veremos si la próxima vez podrás, ¿no? Cierto. Podrás con ellos. Por lo tanto, con los adolescentes, como padres, como educadores, tenemos ese rol de tener que ponerles una dificultad a diario. Ese es el consejo, ¿no? Entrenarles a la dificultad para que ellos puedan desarrollar una sana autoestima. Empezando desde que a lo mejor son preadolescentes, a darles pequeñas tareas, pequeños, como decía antes, ¿no? A que salgan a hacer un recado, a que les pueda dar algo que tenga un problem solving fácil de resolver adecuado a la edad y eso es una forma de darle pequeñas dificultades a que les entrenen. Cierto. Que es justo lo contrario de lo que la mayoría de la familia hoy día hace, que es proteger, 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 ¿no? Y no, por eso, ¿no? Probablemente la pregunta en esta dirección, como decías, que, ¿no? Que esperamos que ellos la tengan cuando realmente, ¿no? La parte de los padres, los profesores consiste en esta otra de empujarles a irles creando estas dificultades que les permitan enfrentarse a la vida, ¿no? Al final. Exactamente, exactamente. Vale, Marina. Bien. Marina, pues ha sido un gusto y un placer tenerte aquí. Espero... Gracias a ti por la invitación. A verte nuevamente en este espacio con otro argumento para ya probablemente el año que viene, el 2021. Saludar, me gustaría igualmente, ¿no? Saludar, que han saludado muchos compañeros, quería hacerte también llegar, ¿no? Sus Roberta, José Antonio, Lilian, por aquí Sergio también, Elisa Balbi. Gracias a todos por acompañarnos, por estar con nosotros cada jueves. A ti igualmente, Marina, por... Gracias a vosotros y a ti. Que nos has hecho, ¿no? En este argumento tan interesante de los adolescentes. Nos despedimos para el próximo jueves. Vale. Y esperamos, como te decía, verte nuevamente aquí. El próximo jueves estará con nosotros nuestra compañera desde Costa Rica y nos hablará sobre las emociones y la gestión de las emociones. Gabriela de Arce estará el próximo jueves a la misma hora, como sabéis, en horario igualmente, ¿no? Podéis encontrarlo, que lo publicaremos para toda Latinoamérica, España e Italia. Así que te mando un abrazo, Marina. Un abrazo muy fuerte. A ti también. Y un abrazo para todos. Cuidaros.